desagradables, pervertidos, malolientes y antisociales. Son solo algunos de los términos que se han usado para referirse a los otakus. En este nuevo episodio voy a tratar de encontrar el origen del odio, la estigmatización y la división de clases que hay entre ellos mismos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinión Ñoña Podcast. Como bien les mencioné en la introducción, en este episodio no voy a hablar de ninguna serie o de película en especial. Voy a tratar de hablar desde el origen de los otakus, sobre todo de cuándo se origina ese odio. Como bien sabemos, los otakus son este grupo que se hace llamar a sí mismos amantes o fanáticos del anime. Originalmente nacieron en Japón y pues gracias a la gran diversificación del anime por parte de muchas de plataformas de streaming, es que estos grupos han venido creciendo con el tiempo. Y dentro del mismo grupo de otakus se han creado fandoms que en realidad le rinden como una especie de ritual o tributo a ciertas series de anime. Más adelante les voy a explicar por qué casi son rituales y tributos. Por el momento me voy a concentrar en explicarles de dónde nació el origen, cuándo fue que se empezó a emplear la palabra otaku. Y es que con el mismo nacimiento de la palabra también empezó el odio y la estigmatización. Como tal no hay un origen claro, de hecho hay dos posibles orígenes que se pueden tener en cuenta para el nacimiento de la palabra otaku. Se dice que fue por allá en 1982 que se empezó a usar la palabra para referirse a los amantes del anime. Y es que hay que primero dividir o hay que primero definir la misma palabra. Como tal, la palabra otaku se empezó a usar para los amantes del anime, propiamente del anime, porque antes de eso, a los que les gustaba pues todas estas series de anime o a los que les gustaba el manga, todo lo que provenía de Japón, aún se seguían llamando geeks, que es como se define a una persona que tiene una obsesión o que tiene un gusto hacia todos estos cómics o programas de animación. Pero que los mismos fanáticos decidieron que debían como dividir la palabra, que geek era una cosa, porque pues lo geek era más que todo hacia lo que nacía en Estados Unidos, hacia lo que se hacía en Estados Unidos, y los otakus son propiamente de Japón. Ya definiendo la palabra, hay que hablar del nacimiento. Como les dije, hay dos posibles orígenes. Se sabe que ambos fueron en 1982. El primer origen es a partir de una revista que trataba temas un poco más adultos como hentai y lolicón. La revista se llamaba Muriko, que solamente pues existió de 1982 hasta 1985. Pero la revista no trajo la palabra. Fue un periodista y columnista japonés llamado Akio Nakamori. Él en esta revista publicó una serie de artículos en donde hablaba no muy bien de los otakus. Los artículos se llamaban Estudios de Otaku, que se dice fue la primera vez que él utilizó la palabra para definir a este grupo de jóvenes que estaban obsesionados con el anime. En los artículos, como dije, no hablaba muy bien de los jóvenes que hacían gusto de esto, que les gustaba o que se reunían como en convenciones para hablar de anime, para vestirse como sus personajes preferidos, para pues hablar de todo este mundo que ya era el anime, que ya empezaba a hacerse muy grande. Como tal, en los artículos se refería a ellos como personas muy desagradables, malolientes, que desde aquí se puede decir que nació la palabra que no se bañan, que se visten ridículo, que su apariencia como tal es ridícula, que inclusive después de las niñas, de las mujeres en esa época que ya empezaban también a encontrar un gusto hacia lo otaku, hacia el anime y hacia todo esto,
pues también se veían ridículas, que en su mayoría eran obesas, que no se sabían vestir, su maquillaje también era precario, cosas por el estilo. Realmente desde aquí se puede decir que nació toda la estigmatización y el odio hacia los otakus, gracias a esos artículos que publicó el señor Akio. Como tal, pues no se sabe muy bien si los otakus se enojaron o al contrario les dio gracia que los estuvieran definiendo de esa manera, aunque lo que se cree es que en realidad sí les dio mucha gracia, porque empezaron a usar el término para referirse a ellos mismos como otakus. Ese como primer origen. Hay un segundo origen que en realidad es menos probable, pero que sin embargo se menciona mucho en muchos artículos que pues encontré en línea, donde se intenta explicar un poco sobre el origen de los otakus. Y es que en 1982 también existía un anime en donde los personajes a ellos mismos usaban la palabra otaku para definirse como amantes de lo mecha. Se cuenta entonces que pues los amantes de ese anime en ese momento, cuando vieron que se definían los personajes a ellos mismos como otakus por gustarles algo, entonces empezaron a usar la palabra para referirse a sí mismo como otakus, como a alguien que le gusta la animación. Es menos probable, pero pues no se descarte que pudo haber sido así, que pudo haberse usado con ese fin. Ya hablando de estos dos orígenes, en un comienzo los otakus sí eran vistos como algo desagradables, como que de pronto se veían un poco ridículos, pero todavía no existía un odio, no existía como estas miradas feas hacia ellos. Ya hablando del odio como tal, se puede decir que fue por un asesino, y esto ya es mucho más serio. Y es que en 1988 ocurrió una tragedia en Japón a causa de un asesino que para muchos sonará, para otros pues no tienen ni idea de quién se tratará, pero estamos hablando de Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino otaku. Realmente este personaje no se hizo llamar a sí mismo el asesino otaku, en realidad fue un apodo que digamos que las televisoras y los periódicos en ese momento decidieron ponerle, y es porque cuando atraparon al asesino y fueron a revisar su apartamento, encontraron que había mucho material gore, mangas y animes del género gore, también había mucho material de hentai y de todos estos animes que son más que todo de esos géneros. La policía pues al darle ese tipo de información a los periódicos, decidieron llamar al sujeto de ese modo. Cuando ya pues el asesino, digamos que cuando lo atraparon y él confesó todos los crímenes que había hecho, la policía creó una especie de estigmatización en donde pues se decía que todos aquellos que veían solamente este tipo de animes, o pues que en realidad que veían anime, podrían caer en esta misma trampa, en estos mismos como problemas. Y es que además había algo que seguía empeorando, y es que pues, este asesino, Tsutomu Miyazaki, ya venía con un montón de problemas. En la escuela le hacían bullying, había nacido con una deformidad, lo que causaba que le hicieran aún más bullying. Asimismo pues se rechazaba, el resto de las personas lo rechazaban, y esto creó una estigmatización. Todos aquellos que son solitarios, que son rechazados por la sociedad, entonces tienden a refugiarse en el anime, tienden a refugiarse en este mundo de fantasía, o en estos mundos de fantasías que crean por medio de los animes que ven. Y eso empezó a crear un rechazo aún más grande hacia los otakus, porque pues ya no los veían como simplemente personas desagradables que ven anime, sino como posibles asesinos.
va empeorando la cosa. Y aparte también existió otro asesino, pero este ya fue como, se puede decir un poco más reciente porque fue en 2008, que también se le puede llamar como un asesino otaku, porque cuando fue atrapado también se dieron cuenta que había como una gran colección de manga y anime en su pues en su apartamento. Este asesino se llamaba Tomohiro Kato, y él en las entrevistas o en los cuando la policía lo estaba interrogando, él decía que echaba toda la culpa a las mujeres y a sus compañeros porque siempre lo estaban rechazando, lo rechazaban, lo apartaban de sus grupos de amigos, y como tal pues nunca fue querido. Realmente es bastante tonto cuando uno lee la entrevista del tipo explicando sus razones, pero pues por todo explotan las cosas, no cualquier cosa hoy puede causar un crimen real. Ya hablando de dónde proviene la palabra otaku y de dónde proviene este posible odio, tenemos que hablar también el odio interno, se puede decir, o como la misma estigmatización que hemos creado o que han creado estas comunidades. Desde Colombia, un artículo muy interesante escrito por una otaku que ya lleva muchos años en este mundo, explica que como tal en Colombia, o pues la parte que es de América Latina, la parte de este continente, no podemos hacernos llamar otakus, porque otaku solamente se refiere como a lo que es amante del anime, pero no solamente del anime, del manga, de todos los que provienen de Japón, que es propiamente Japón. Estamos hablando de anime, de manga, videojuegos, cultura, música, todo que viene de allá. Solamente si usted cumple con todas estas condiciones se puede llamar otaku. Pero si usted solamente le gusta el anime y lo que viene, de pronto algunos videojuegos y el manga y algunas cositas que vienen de allá, más propiamente usted se puede hacer llamar un geek, pero no un otaku. Si no cumple con todas las condiciones antes dichas, usted no cumple para ser un otaku. Ya esa división de clases la dejo a su criterio, si usted se considera otaku o no, muy a su responsabilidad. Pero pues eso es como lo definen, digamos, que los otakus más antiguos de esta parte del mundo, de esta parte de América. Y ya continuando con el odio interno que hemos creado, es que por parte nuestra también hemos generado muchísima estigmatización, y es que nosotros mismos, a pesar de que, empezando, no me considero un otaku porque siento que no veo suficiente anime ni leo suficiente manga para hacerme llamar de esa manera, pero para los grupos que sí se hacen llamar otakus a sí mismos, también crean como grupitos más pequeños que son conocidos como fandom, que pues se refieren a hacerle casi rituales a un anime o a un manga en especial, a una serie en especial. ¿Por qué digo que son casi rituales? Son casi iglesias, de hecho. Y es porque hay un gran irrespeto dentro de esos mismos grupos. Por ejemplo, si yo veo Boruto, tengo una opinión positiva de Boruto y digo que es un buen anime, pero llega alguien que está casi que obsesionado con Boruto y me ataca porque no veo Boruto igual que lo ve él, entonces simplemente yo no entendí el anime y soy una estúpida y debería salirme y debería dejar de ver anime, bla 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 bla. Esta estigmatización que existe dentro de nosotros mismos, este mismo odio que crean los mismos fandom. Y no puedo hablar que son todos dentro del fandom, pero muchos de los miembros o muchos de los integrantes sí tienden a ser muy tóxicos. Son gente que no sé si lo hacen por llamar la atención, aunque puede que sí realmente,
pero que pueden llegar a ser muy intolerantes con las opiniones de los otros y creen que solamente ellos tienen la razón porque solamente ellos entendieron el anime. Y aquí también hay que hablar un poco como de, no sé, si un problema mental se le puede llamar, donde cuando se lleva ya demasiado al límite, cuando ya se pasa un límite. A mí me puede gustar un personaje, puedo encontrar algunas cosas con las que yo me puedo identificar, no sé, por ejemplo, siendo muy ridícula de pronto la soledad de un personaje o lo chistoso que puede ser un personaje, cosas con ese estilo. Pero cuando se empieza a llevar más allá del límite, cuando es que yo me parezco a ese personaje, porque es que él y yo somos iguales, hemos sido rechazados de la misma manera, no amigos, usted lo que tiene es un problema, cálmese, esto es falso, esto es fantasía, vaya y haga terapia, no sé, lleve a terapia. Ese tipo de cosas, ese sobrepasar el límite es donde siento yo que ya se puede volver un poco turbio. Y donde en realidad muchos psicólogos están de acuerdo. No está mal que a uno le guste algo, no está mal que a uno le gusten cosas, que uno tenga como cierta obsesión controlada, se le puede decir, por algo. Está mal cuando esa obsesión o ese límite se lleva más allá. Y esto es lo que esos fans tóxicos no han entendido. Y digamos que todo esto es lo que lleva a que el resto de gente, cada vez que quiere entrar a un fandom, ¿no?, que quiere empezar a ver anime, como que se detiene un poco y dice como, esto no es para mí, porque pues sienten que de pronto pueden caer en esto mismo, que pueden caer en esa misma obsesión. O simplemente porque el resto de los fans se encargan de hacer que uno odie ese anime, o que ni siquiera lo quiera empezar porque ¿para qué? Si usted ya me está atacando, si es algo mal, o sea, todo está mal, todo es horrible. Y estos fans tóxicos, o bueno, no solamente fans, sino pues estos otakus que se podría decir que cumplen con todo ya lo dicho, con que son desagradables, con que no se bañan, con que tienen una forma de vestir muy ridícula, es que pues el resto de los otakus son estigmatizados, porque pues puede que antes sí todos cumplieran con esas características, pero o la gran mayoría, pero hoy en día pues los otakus ya no son todos iguales, muchos trabajan, muchos van al gimnasio, muchos tienen familias y simplemente ven anime como más por un gusto y por una forma de relajarse que por crear un gran fandom. Y están los que cumplen con todas las características, que se obsesionan a tal punto de atacar al que no sigue su forma de ver las cosas. Y aquí es a donde voy, que parecen más una iglesia que le rinde tributo a algo, a realmente un fan que encuentra gusto y gracia en aquello que está viendo. Ya para ir terminando, solamente me queda decir que a pesar de que ya los otakus están muy estigmatizados, siento que no podemos ponerlos todos en la misma balanza. Sí, hay muchos que todavía pues son como los otakus antiguos, pero pues eso ya ha empezado a cambiar. Muchísimas gracias por escucharme. Si quieren que hable más de este tipo de temas o próximamente voy a empezar a hablar más sobre orígenes de algunos superhéroes o personajes de los cómics, entonces estén pendientes de estos capítulos. Repito de nuevo, gracias por escucharme. Mi nombre es Sony. Pueden escucharme, pueden encontrar este podcast en YouTube, en Spotify, también en Google Podcast y en Anchor si quieren pues seguir mi página y mi podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.